Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vivo es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas como Él. Si yo les pidiera a ustedes elegir de los capítulos de la Biblia, 10 capítulos de la Biblia más destacados. Primera de Corintios 15, sin duda tendría que estar en nuestra lista. La pregunta es ¿por qué? Porque este capítulo brinda una respuesta a una de las primeras herejías que se presentaron en la iglesia. ¿Cuál? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo añade en este capítulo una defensa apologética de que realmente Cristo resucitó, de que realmente Cristo cumplió con las Escrituras y ha resucitado. Y gracias a que Él ha resucitado, nosotros estamos hoy acá brindándole a Él toda honra y toda gloria. Hoy estamos acá gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos reunidos para celebrar justamente que nuestro Señor ha resucitado. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición, mis hermanos! Quiero entonces invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 9. Vamos a dar lectura. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 9. ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿Qué le parece que se ponga de pie el que pueda? El que no, se entiende. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a leer del 1 al 4. Esta fila de acá va a leer del 5 al 8. Y esta fila de acá va a leer del 9 al 11. ¿Les parece? Sí, ya. Si no, tienen que hacerle, vale, hermano. Bien fuerte, ¿ya? Yo leo primero, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un amigo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia más que va conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos
Amén. Puede tomar asiento. Propósito de este sermón: establecer la importancia de la resurrección de Cristo como el centro del Evangelio. Establecer la importancia de la resurrección de Cristo como el centro del Evangelio, como el centro de nuestra adoración. Y el título o el tema de este sermón será la importancia de la resurrección de Cristo. Y para aquellos que gustan tomar nota, observaremos 3 puntos principales. El primero, la proclamación. El segundo punto, la evidencia. Y el tercero, la gracia. Observemos entonces nuestro primer punto, que va a estar basado en los primeros 4 versículos, que dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 1 y 2. La palabra evangelio significa, creo que ustedes saben, ¿cierto? Buenas nuevas, buenas noticias. Pero no sé si todos saben que esta frase en los tiempos antiguos no tenía nada que ver con el mensaje de salvación. Se usaba para todo tipo de buenas noticias. Si nacía un bebé, esto era una buena nueva, un mensaje para alegrarse. Si un pueblo ganaba la batalla, era un motivo, era una buena nueva, una buena noticia. Si a alguien le iba muy bien en su trabajo, esto era una buena noticia, algo digno de admiración y de alegría para la familia o para el pueblo. ¿Qué pasa? Los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, tomaron esta formulación, tomaron esta palabra, evangelio, buena nueva, buena noticia, y dijeron que la mejor noticia que como seres humanos podemos escuchar, podemos aceptar, podemos recibir, es que podemos ser salvados de la ira de Dios debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Y así este evento, este gran evento que nos reúne hoy, se llama Evangelio. En nuestro texto, Pablo nos dice que los cristianos de Corinto han hecho bien en recibir el Evangelio. Dice que han hecho bien en permanecer incluso en el Evangelio. Y lo mismo se puede decir de esta iglesia, de ustedes. Hermanos, qué bueno que han recibido el Evangelio. Qué bueno que han permanecido en él. Qué alegría, qué gozo. Pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos continuar haciendo el bien. Necesitamos retener, vivir y sobre todo proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender y estar convencidos de que el Evangelio no es simplemente una filosofía de vida, que el Evangelio no es solo una verdad dentro de otras verdades. Mis hermanos, querida iglesia, el Evangelio es la única verdad. El Evangelio está sustentado en eventos, en hechos verdaderos, reales e incluso históricos. El Evangelio, nuestra creencia, no es un asunto de opiniones religiosas meramente, o de opiniones llenas de trivialidades, o simplemente un cuento de hadas, como algunos lo comentan. El Evangelio, el creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, está fundamentada en eventos históricos reales que se pueden comprobar. Por eso el apóstol Pablo sigue entregándonos luz y en el versículo 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo en estos versículos menciona el contenido entonces de las buenas noticias. Que Cristo murió, se enfrentó a la cruz,
fue sepultado y resucitó. Y dice que todo esto fue conforme a lo que las Escrituras decían desde el principio, desde Génesis 3:15 en adelante. Todo lo que Cristo experimentó está anunciado con anticipación en la Biblia, acreditando así su vida perfecta, acreditando también su muerte y su resurrección. La muerte de Cristo para muchos es sinónimo de una derrota. Pero estos que formulan tal idea desconocen que a través de su muerte se está llevando a cabo el grandioso plan de redención para salvar a su pueblo. A través de su muerte, queridos hermanos, tenemos la victoria. A través de su muerte tenemos luz. A través de su muerte tenemos una esperanza de que Él está con nosotros todos los días y de que un día reinaremos con Él. A través de su muerte tenemos victoria, luz, esperanza, una sublime promesa de que un día Él vendrá. ¿Saben por qué podemos tener confianza de que todo esto es cierto? Porque fue conforme a las Escrituras. Él murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros a menudo pensamos que la sepultura de Jesús no es parte del Evangelio, pero lo es. La sepultura de Jesús es importante por varias razones. Por ejemplo, es una prueba positiva de que Él realmente murió. Porque aunque sea 100% Dios o completamente Dios, como lo vimos en nuestra vigilia, también es 100% hombre o completamente hombre. También encontramos que la sepultura de Jesús es importante porque se tenían que cumplir las Escrituras. ¿Qué nos dice Isaías 53, versículos 8 y 9? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo, mis hermanos, murió cargando los pecados de su pueblo, y fue sepultado en la tumba de un hombre rico, para que se cumpliesen las Escrituras. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José de Arimatea? Un discípulo que tenía buena situación económica, que le pide el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Se cumple lo que las Escrituras han anunciado desde el principio. Isaías fue escrito alrededor de 750 años antes de este evento y se cumple a su perfección. Les tengo una buena noticia. Jesús no se quedó en la tumba. Él resucitó. Pero les pregunto, ¿por qué es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es importante porque si la cruz es el pago por nuestros pecados, la tumba vacía, que Él haya resucitado, está mostrando que Dios recibió el pago de manera perfecta. El perfecto Hijo de Dios hizo un pago perfecto por nuestros pecados. Querida iglesia, ¿has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Puedes tener plena seguridad de que eres su hijo y serás su hijo para siempre. Es por esto que la resurrección de Jesús fue un tema tan prominente, tan central en la predicación de la iglesia primitiva. Tristemente la iglesia ha abandonado ese mensaje central. Tristemente hoy vemos cómo las iglesias, supuestas iglesias,
que no son más que sinagogas de Satanás, iglesias donde se ha distorsionado el Evangelio y donde Cristo ya no es el centro. Vemos cómo tales o ciertos predicadores anuncian cualquier cosa menos el Evangelio, menos la cruz de Cristo. Y yo les quiero decir algo. Si alguna vez esta iglesia se transforma su mensaje y este predicador distorsiona el mensaje del Evangelio, huye de esta iglesia y amonéstame a través de su palabra. Que en esta iglesia el centro sea Cristo. Amén. Tarea para ustedes. Tenemos una misión que cumplir, una proclamación que llevar a cabo. Debemos proclamar que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador. Debemos defender la verdad que Él resucitó y que hoy reina. Y seguirá reinando por los siglos de los siglos, con poder y gloria. Por eso es necesario que también observemos la evidencia que tenemos acerca de la resurrección de Cristo. Nuestro segundo punto, versículos 5 al 8. Dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. En esta escena Pablo añade más bases sobre la resurrección de Cristo y llama a ciertos testigos a detener la controversia de que si Jesús fue levantado de los muertos en un cuerpo resucitado o no. Pablo menciona a Cefas, más conocido como Pedro. Y no se nos dice mucho acerca de esta visita, pero a mí me gusta pensar lo siguiente: asumir que Pedro tenía cierta necesidad. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Pedro? Lo negó y seguramente Pedro se sentía fatal. A lo mejor estaba en un espacio, en un periodo de depresión o de mucha angustia. Y es bonito, hermanos, qué lindo es saber que Dios cuida de ti. Querido hermano, querida hermana, qué hermoso es saber que Dios se preocupa de tus necesidades espirituales, pero también físicas. Jesús hasta el último momento tranquilizó los corazones de sus discípulos, apareciéndose a ellos y seguramente alentándolos, guiándolos, dándole las últimas palabras de consuelo y de aliento. Esta fue la reunión, porque después aparece a sus discípulos, y seguramente esta fue la reunión donde Jesús apareció en el cuarto que estaba con las puertas y ventanas cerradas y sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Los discípulos seguramente estaban cuestionando la presencia de su maestro. Todavía tenían dudas acerca de lo que él había dicho. Todavía no comprendían realmente este mensaje de que él iba a resucitar. Y aquí Jesús les enseñó que él nunca los abandonaría. Querida iglesia, Cristo nunca te abandonará. ¿Estás pasando por un momento difícil? Cristo está a tu lado. ¿Estás pasando por un momento de enfermedades? Cristo está a tu lado. Cristo no te dejará. Cristo no te abandonará. Este templo puede desaparecer en algún momento, por cualquier circunstancia, pero su iglesia nunca, y a ti no te abandonará. Aunque pases por valle de sombra y de muerte, confía, porque Cristo está contigo. Tu desodorante te puede abandonar, el Señor no.
Como si fuera poco, Pablo menciona que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Podemos observar que durante su tiempo de resurrección y antes de su tiempo de ascensión, ¿cierto? Es cuando sube al cielo, Jesús se reúne con sus seguidores, con sus discípulos. ¿Para qué? Para consolar sus corazones, para animarlos, para equiparlos para el gran trabajo que debían cumplir. ¿Cuál es este gran trabajo que tenían sus discípulos y tenemos nosotros hoy? Predicar a Cristo. Predicar que éste resucitó y que reina con poder y que un día vendrá en gloria. Pablo continúa con su apologética y dice que si queda alguna duda sobre la resurrección de Jesús, muchos viven aún. Más de 500 testigos que vieron esto. Esto es un testimonio convincente de la verdadera resurrección de Jesús. Pablo está diciendo, ¿tienes alguna duda? Ve y pregúntales a estas personas que vieron a Jesús resucitado. A todos los que tengan dudas, Pablo les está diciendo, hay literalmente cientos de testigos que vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos. Ellos saben que Jesús se levantó de la muerte. Qué interesante es esto. En muchas ocasiones, cuando a nosotros nos piden pruebas acerca de Cristo, de nuestra fe, de nuestra esperanza en el Señor, nosotros algo sentimental respondemos que Él vive dentro de nuestro corazón. Y aunque esto puede ser valioso y válido, no es la mejor forma de probar que Jesús resucitó. ¿Cuál es entonces la mejor forma? Defender la evidencia histórica, ya que esta demanda que creamos en la resurrección de Jesús. Si podemos creer cualquier cosa en la historia, podemos creer entonces en el testimonio confiable y confirmado de estos testigos oculares que vieron que Jesús se levantó de los muertos. A través de los años, debido a la dureza del corazón del ser humano, se han levantado algunas objeciones acerca de la resurrección de Jesús. Algunos dicen que Él no murió del todo, sino que solo se desmayó en la cruz y volvió a la tumba. Esto tiene un nombre. ¿Se acuerdan ustedes cuando los latidos son tan bajos? Bueno, si se acuerdan después me lo dicen. Otros dicen que Él murió realmente, pero que su cuerpo, catalepsia, ahí está, catalepsia. Dicen que Jesús enfrentó una catalepsia, que parece que murió en la cruz, pero en la tumba despertó. Otros dicen que Él murió realmente, pero que su cuerpo fue robado. Y otros sugieren que realmente murió, pero sus seguidores desesperados alucinaron e inventaron todo un cuento acerca de su resurrección. Pero un entendimiento claro y simple de las evidencias históricas respecto a su resurrección destruyen todas estas teorías y muestra que se necesita más fe para creer en estas teorías que en el relato bíblico. El apóstol Pablo sigue añadiendo a más testigos y menciona a Jacobo, menciona a los apóstoles y por último se menciona a él mismo. Y el último de todos se apareció a mí como un abortivo. Y al decir como un abortivo, Pablo podría estar diciendo que él no tuvo este periodo de gestación de 3 años como los otros apóstoles, ya que él entró a la escena de repente, ¿cierto? Cuando Cristo ya estaba en los cielos y se le aparece. Pero el centro de esta escena no está en cómo fue llamado Pablo. Pablo no se está poniendo en el centro de esta escena, sino está poniendo a los testigos de esta resurrección.
como el clímax del mensaje. El testimonio acumulativo de estos testigos es irresistible. No solo vieron a Jesús después de su muerte, sino que lo vieron de una forma que revolucionó su fe, su confianza en Él. Mis hermanos, la disposición de morir por el testimonio de la resurrección elimina el fraude. ¿Acaso alguno de ustedes está dispuesto a morir por algo que es mentira? Ellos estaban dispuestos y estuvieron dispuestos a dar su vida por defender que Cristo resucitó. ¿Seríamos capaces nosotros hoy de dar nuestra vida por defender esto? Callamos por cosas más simples. Que el Señor nos dé la fortaleza, la valentía para ser hombres y mujeres que defienden con ímpetu esta gran verdad. La gracia recibida es motivo suficiente para entregarlo todo por nuestro Señor, ¿o no? Observemos nuestro tercer punto entonces, la gracia. Versículos 9 al 11. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo no tenía ningún deseo de competir con los otros apóstoles por el nombre o por el título del apóstol del mes. Él felizmente reconoce que es el más pequeño entre todos ellos. Pablo se considera a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles por una razón fundamental que él lo expresa. Porque él persiguió a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo nos deja entrever que él siempre recuerda cómo había perseguido, cómo había pecado en contra de la iglesia, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a Cristo mismo. Por otro lado, él sabía que había sido perdonado. Sin embargo, recordaba sus pecados. Y Pablo sentía que sus pecados eran terribles, porque eran responsables por la muerte, persecución, sufrimiento, encarcelamiento de muchos cristianos, a quienes él persiguió antes de que su vida fuera cambiada por Cristo. Y este principio me lleva a pensar que alguno de los presentes puede estar batallando con algún pecado que siente que Dios no puede perdonar. Algo que a lo mejor pasó en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Algún pecado que te quita el gozo de ser salvo. Me gustaría decirles una cosa. Una cosa es recordar cómo éramos antes y apenarnos por nuestros pecados. Y otra cosa es dudar de la gracia y del perdón de Dios. Querida iglesia, cree en el perdón de Dios. Cree en la gracia del Señor Jesucristo. Que tus errores pasados, presentes o los que vayas a cometer no te quiten la mirada del centro que es Cristo, que es la cruz de Cristo, y gozarte por esa tremenda bendición. Pablo le dio a la gracia de Dios todo el crédito por la transformación de su vida. Él era un hombre cambiado ahora, perdonado, lleno de amor, cuando antes él estaba lleno de odio, estaba lleno de religiosidad, de pecado. Él tenía claro el cambio que Dios había hecho en su vida.
Y entendía que no era por su propio logro, por sus méritos, por su inteligencia o por sus capacidades, sino que era la obra de la gracia de Dios en su vida. Y esa gracia que nos salva también nos cambia, nos transforma. Paul Washer dice que si tú sales, por ejemplo, de tu casa o de la iglesia y lamentablemente te atropella un auto o un camión y logras sobrevivir, vas a quedar con secuelas. Si Dios entonces es más grande que un auto y más grande que un camión, si Dios pasa por tu vida, tienen que haber cambios. No puedes ser la misma persona que eras hace un año, hace 2 años o hace 5 años cuando no tenías a Cristo. Frutos, obras. La gracia de Dios cambió a Pablo. Y de la misma forma debe cambiarnos a nosotros para ser miembros comprometidos con la misión de Dios. No podemos recibir la gracia de Dios sin ser cambiados por ella. Es cierto que los cambios no vienen de una sola vez. Es cierto que los cambios no estarán completos hasta el día de nuestra transformación, cuando Cristo venga en gloria. Pero ciertamente debemos ser cambiados, debemos ser transformados. Debemos ser maravillados por la gracia de Dios. No podemos vivir en el mismo pecado, ni con la misma actitud pasiva que teníamos cuando recién nos volvimos a ser cristianos. Aunque la gracia de Dios hizo a Pablo lo que él era, Pablo trabajó duro para el avance del reino de Dios. Si Pablo no hubiera trabajado tan duro como lo hizo, la gracia de Dios aún se le habría sido dada, pero en cierta medida, dice él, habría sido dada en vano, ya que es necesario salir de la comodidad. Nosotros sabemos que Dios predestina, que tiene a su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero la forma que Él estableció para que estas personas predestinadas vayan a los pies de Cristo es a través de la predicación. ¿Y quién predica? ¿Quién anuncia las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria? ¿Los ángeles? A veces Dios tiene que llamar a ángeles para que hagan el trabajo que nosotros no estamos haciendo. Dios no quiere que nosotros recibamos su gracia y nos hagamos pasivos. Es hora de levantarte de esa banca. Es hora de salir de estas 4 paredes. Es hora de salir a predicar, de anunciar que Cristo reina, que Cristo es Señor y Salvador. Pablo sabía que Dios da su gracia, pero esto no implica que nosotros no trabajemos duro. Y así, mis hermanos, la obra del Señor es hecha. Trabajemos en compañerismo con Dios. No porque Él lo necesite, sino porque Él quiere que compartamos esta gran labor. Pablo nos enseña este principio, escribiendo en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quién se supone que hace todo el trabajo? ¿Dios o nosotros? La respuesta es ambos. Dios lo hace y nosotros lo hacemos. Confía entonces en Él. Apóyate en Él. Descansa en Él. Toma conocimiento y madurez. Y luego, siéntate en tu banca para siempre. No. Y luego,
Anda a trabajar y trabaja tan duro como puedas, derramando lágrimas y sudor si es necesario, porque Cristo se lo merece. Así es como vemos que la obra de Dios es cumplida. Esto fue lo que hizo Pablo. Él predicó, enseñó con mucho esmero acerca del Evangelio, hasta tal punto de dar su vida por Cristo. Anunció que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y esta gran verdad lo cautivó. De tal manera que se entregó por completo. Porque entendía que si vivía para Dios, vivía. Y si moría, para Dios, moría. Porque todo es de Él, para Él, por Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El centro de nuestra fe es la resurrección de Cristo. La divinidad de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 1:14. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 14:9. Nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 4:25. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1:3. Nuestra resurrección final descansa en que Cristo resucitó. Romanos 8:11. Termino con lo siguiente, mis hermanos. Versículos 20 y 22, si lo puede buscar. De Primera de Corintios 15. Y los invito a que lo leamos juntos, por favor. Versículos 20 al 22. Dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Qué gran descanso tenemos, mis hermanos. Un día, si enfrentamos la muerte, tenemos plena seguridad de que estaremos con Él. Quiero dejarlos con un solo desafío: proclamar la cruz de Cristo hasta el último aliento de su vida. Ser cristiano, en el cristianismo no hay jubilación. Hasta el último aliento de tu vida, anuncia y vive el Evangelio. Amén. Oremos. Amado Señor, ante tu presencia estamos con un corazón